Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la filosofía y sus laberintos. El tema de este video va a ser la concepción de felicidad en el estoicismo, que es una filosofía que viene desde la antigüedad griega y que tiene un periodo de bastante auge durante el Imperio Romano. Digo una filosofía porque se ocupa de temas ontológicos, por ejemplo, una filosofía determinista desde el punto de vista de lo que las cosas son, pero también una filosofía que tiene proyecciones éticas, y dentro de la ética cabe ubicarla al estoicismo como una ética eudemonista, es decir, una ética que, al igual que las demás éticas antiguas, se proponía, se preguntaba, digamos, por cómo alcanzar la felicidad. Es decir, una ética que también se la suele llamar de la virtud, ¿no? Que se pregunta más bien por un ideal de vida y no tanto por cómo debemos comportarnos frente a los demás. Dicho esto, vamos a comenzar una breve reseña de este tema en el estoicismo, ¿no? El estoicismo se pregunta, como decíamos, qué modo de vida lleva a la felicidad, y bueno, advierte que es un asunto que no puede someterse, por ejemplo, a votación, es decir, donde la mayoría decide qué es lo que lo hace feliz a las personas, sino que por el contrario, las mayorías en general se equivocan, o sea, la mayoría nos equivocamos en relación a cómo llevamos nuestra vida si lo que nos proponemos, como asume el estoicismo que hacemos, es alcanzar la felicidad, porque tendemos justamente a buscarlas en cosas que nos producen, por el contrario, infelicidad. Se alcanza la felicidad, digamos dicho brevemente, cuando se renuncia a todo objeto exterior, y cuando nos quedamos solamente con aquello que podemos manejar, que podemos dominar y que forma parte de nuestro interior justamente. Esto lo dije muy brevemente, pero básicamente el estoicismo divide el campo de las acciones en dos grandes polos, digamos, de lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. De lo que depende de nosotros podemos ser amos y señores, y de lo que depende de nosotros somos soberanos y somos libres, somos plenamente libres con todo aquello que tiene una relación de dependencia con nosotros mismos. Mientras que lo que no depende de nosotros, que es un campo mucho más amplio, somos necesariamente esclavos, y si apostamos nuestra vida a esto externo a nosotros, lo que nos llevará a la infelicidad, a las constantes frustraciones en las que vivimos la mayoría de las personas de todas formas. De modo que también para el estoicismo hay un conocimiento de cómo las cosas son necesario para conducirnos por el verdadero camino de la felicidad. ¿Qué cosas dependen de nosotros? Bueno, principalmente nuestras propias operaciones mentales, ¿no? Nuestras opiniones sobre lo que las cosas son y lo que nos reportan, el deseo y la aversión, o sea, aquello que podemos desear y aquello que podemos evitar, puede depender de nosotros. Habitualmente no dependen, justamente porque lo volcamos hacia cosas externas, ¿no? Es decir, nuestras propias operaciones mentales dependen de nosotros, y si nos atenemos a vivir en base a ellas mismas, seremos libres, seremos felices, y apostaremos nuestra alma, digamos, a un aspecto meramente interior y no a la exterioridad. ¿Qué cosas no dependen de nosotros y que habitualmente buscamos, produciéndonos todo tipo de frustraciones al no alcanzarlas, o alcanzarlas y perderlas, etcétera? Bueno, la riqueza, la reputación, la enfermedad, la muerte, etcétera. Si estamos constantemente, por ejemplo, buscando la riqueza o la reputación, que como se sabe son bienes volátiles y por otro lado dependen, la reputación claramente, por ejemplo, de lo que los demás nos dan y no de nosotros mismos, vamos a ser personas infelices. La enfermedad, la muerte son cosas que habitualmente repugnamos, es decir, que forman parte de lo que antes hemos llamado aversión, y justamente el miedo a la muerte o el miedo a la enfermedad o el estar enfermo nos producen todo tipo de placer, y por otro lado estamos hablando de cosas que en este caso son inevitables, tanto las enfermedades como la muerte. De modo que si apostamos a ellas también vamos a ser plenamente infelices. Entonces, de los objetos externos hay que verlos principalmente como estos que mencioné, y por supuesto muchos más, por ejemplo cualquier objeto material, hay que verlos como cosas despreciables, y hay que acercarse a este tipo de objetos de una forma muy moderada, de manera tal que podamos, así como entramos con moderación, podamos salir con moderación y sin que eso nos produzca un gran desconsuelo, como suele ocurrir. Entonces, decía, hay que mirarlos como externos o como extraños, porque verdaderamente son externos o extraños al no depender de nosotros, ¿no? De modo que esto implica una
una visión muy fuerte, ¿no? Porque esto en relación a lo que habitualmente hacemos con nuestra vida, especialmente en Occidente, ¿no? Porque hay que renunciar a todas nuestras ambiciones externas, como el poder, la riqueza, insisto, la fama en el caso actual, por ejemplo, porque en definitiva hay que renunciar a todos los deseos que nos exceden y quedarnos solamente con lo que depende de nosotros mismos. Eso implica vivir una vida que puede ser probablemente muy austera, aunque no es algo necesario. De hecho, muchos aristócratas, incluso algún emperador romano, fueron estoicos, pero habitualmente el estoicismo se asocia, por lo menos la filosofía o el espíritu de la filosofía estoica, con una gran moderación en el vivir. Hay que evitar, digamos, de las cosas externas justamente lo que hoy podríamos llamar el apasionamiento, o más bien incluso la obsesión. Por ejemplo, si uno se obsesiona con tener un gran auto y después de que lo tiene, supongamos, con que no le pase nunca nada, que no se raye, etcétera, lo más probable es que viva una vida mucho más frustrada que si se acerca a las cosas desde tiene un auto para trasladarse y si no lo tiene va caminando, etcétera. Es decir, no tiene un apego importante con las cosas, sino que apuesta a su propia interioridad a sí mismo, ¿no? Muchas gracias por ver este video. Si quieren pueden suscribirse al canal o dejarme algún mensaje. Hasta la próxima.